Hola, buenas tardes, bienvenidas a todos una vez más. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación del libro de Stridentópolis, que nos da mucho gusto tener estas presentaciones como parte del programa público de la exposición que actualmente se encuentra en la Sala Nacional y en la Sala Diego Rivera de Daniel Ortega, titulada Pico y Elote. La exposición es como contexto general en el marco de cómo presentamos este proyecto. Daniel Ortega, Pico y Elote es la primera revisión a profundidad en México y específicamente en un museo público del trabajo de Daniel Ortega. La curaduría corre a cargo de José Esparza Choncuy y está dividida de alguna forma en tres ejes curatoriales, que es cosechar, ensamblar y colapsar. La exposición está abierta de martes a domingo, la pueden visitar, todavía se extendió afortunadamente hasta el mes de julio, entonces tienen hasta el 30 de julio para poder visitarla en el horario habitual de martes a domingo. Y en ese contexto hemos tenido una serie de activaciones, entre ellas la del proyecto de Arias, el carrito chicharronero que está justamente aquí afuera, en el cual en su momento se publicaron una serie de la trilogía de los estridentistas, que están aquí algunos libros y que podrán también consultar. Y en ese contexto está también este proyecto, este libro, Stridentópolis, al cual nos convoca hoy. Y bueno, está Damián, muchas gracias por estar aquí, Linda también muchas gracias, y Alejandro Magallanes. Y los voy a presentar brevemente. Linda es historiadora del arte, especializada en arte moderno, enseña arte de América Latina en el Hunter College. Su primer libro, Noisemakers, Estridentismo, Vanguardia y Acción Social en el México Postrevolucionario, exploró las redes tradicionales de América Latina y Europa. Tiene muchísimos libros publicados, en fin, investigadora. Y Alejandro Magallanes estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la UNAM, se dedica a jugar y trabajar con letras e imágenes, a veces encargadas por alguien y otras tan solo por puro gusto. A la fecha ha escrito 12 libros para niño, 4 de poesías, 2 de ensayo y varios libros de artista, entre ellos su primera novela. Trabaja para las áreas culturales y sociales, ha dibujado, pintado, armado y diseñado muchos otros libros, carteles, animaciones, collages, fotos, letras e imágenes. Y bueno, Daniel Ortega, que pues no necesita presentación. El orden de la participación será: primero le daremos la palabra a Alejandro, posteriormente a Linda, y para que explique sobre el texto, y bueno, finalmente a Damián para que tengamos una conversación. Al final habrá una ronda de preguntas y respuestas, si tienen alguna pregunta o alguna cuestionamiento, lo que sea, y finalmente tendremos un breve brindis en la terraza. Entonces, bueno, les cedo la palabra a Alejandro. Bienvenido. Bueno, buenas tardes y gracias por escuchar. Yo les voy a hablar del libro que tuve el gusto de hacer porque, bueno, a Daniel Ortega pues lo admiro mucho como artista y también como editor. O sea, hace como de los libros más bonitos, no solamente para su obra, sino para la obra y el conocimiento de los demás con alias, etc. Entonces, muchas gracias por haberme invitado al siguiente libro. También, bueno, antes de hablar de esto, pues gracias a Melina Hinojosa, quien fue la editora de esta obra, a Eric León, que trabajamos juntos el diseño, a Mara Garaguno, que después contribuyó a la producción, que es importante. Ahorita les vamos a platicar por qué, y bueno, por supuesto a Linda y a Ramón Reverte. Bueno, empezamos este proyecto y digamos una de las cosas como que en principio podía ser sería como buscar un parecido con digamos las publicaciones estridentistas, a lo que también antes de que yo proponérselo dijo que de ninguna forma, ¿no? Lo cual estaba como muy bien. Pero de alguna forma yo pensaba que tenía que buscar como algún parecido con estas publicaciones vanguardistas. ¿Cómo le haré para pasar la imagen? Podemos pasar a la siguiente imagen, sí. Y bueno, más o menos es esto lo que propuse, ¿no? Como ustedes saben, la tipografía, que es la voz impresa de los libros, tienen como toda una historia que bien, como ustedes saben, no le dirían a alguien que lo aman con Comic Sans a menos de que lo amen mucho, ¿no? Entonces ese es el valor de la tipografía. Decidí hacerla con esta tipografía que se llama Bertolt Bloch,
que se diseñó en 1908 por este señor que se llama Hermann Hoffmann, ¿no? que nació a mediados del siglo XIX. Es increíble porque, fíjense, Porfirio Díaz puso la primera piedra de donde estamos en 1906, ¿no? Entonces esta tipografía, digamos que tiene 2 años después de haberse sido creada, de haber sido la primera piedra en Bellas Artes, que claro se hizo mucho después, ¿no? Entonces, escogí como esa tipografía que, miren, por ejemplo, se aplicaba en carteles de 1914 por un diseñador que se llama Lucian Bernhard. Y justo me gusta esta porque todavía en algunos talleres en la Ciudad de México pueden ver el logotipo de Bosch que se hizo en 1914, ¿no? Entonces, este es un cartel, este diseñador... muchas gracias. Que también, bueno, como muchas historias también increíbles, después se fue a Estados Unidos, estuvo trabajando en Estados Unidos y diseñó como carteles para la Pepsi y todo eso, ¿no? Y también, claro que tuvo que ver con todo el desarrollo del Art Deco alemán, ¿no? Entonces, esta tipografía, además, me llama la atención porque fue una tipografía que se utilizó en muchas de las publicaciones vanguardistas. En este caso, pueden verla en la Cocina Futurista de Marinetti, de 1931, que bueno, claro, fue posterior a toda la cosa estrientista, que bueno, pues, por lo visto es un libro como muy particular donde Marinetti pensaba cambiar como la cocina de una forma vanguardista a través de las salsas que se inventaba, y bueno, pues parece que está muy divertido. Yo solamente lo conozco por fotos, pero vean cómo está también la tipografía Block. Y por otro lado, era una tipografía que utilizaban también los vanguardistas. Fíjense que no los vanguardistas rusos, pero sí los vanguardistas polacos y los vanguardistas checos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la vemos aplicada en la revista Brónica y por todos los miembros como del grupo, como alrededor de la revista Block, ¿no? Y vean, por ejemplo, esta portada de catálogo, que claro que tiene como toda esta cuestión constructivista, ¿no? Pero es como muy curioso cómo esta tipografía Block después llegó a ser como muy usada por la revista Block, que eran como justo los vanguardistas polacos. Y ahí tenemos otra publicación de cómo se utilizaba esta revista, esta tipografía Block, en este caso con Jesse Jankowski, en 1920, ¿no? Entonces, también cuando estaba pensando en todo esto, ahora que estamos en 2024 y a 100 años del estudiantismo, pero ahora ya no. Entonces, por otro lado, el arreglo tipográfico que escogí para la portada me recordaba a estos personajes, unas esculturas que hizo Damián de papel maché, que son muy altas, ¿no? Entonces, un poco la forma del arreglo tipográfico me recordaba como esto. Bueno, entonces, esa es como un poco la historia detrás de lo que nos imaginamos luego cuando hacemos las publicaciones, ¿no? Creo que ni te lo había contado, ¿verdad? Por otro lado, también cómo va cambiando un proyecto, ¿no? En principio, el libro se va a imprimir aquí en México y lo que queríamos es que se utilizaran como materiales que de repente no hubiera en otros lados. Entonces, parte del libro, ahora que lo ven, por ejemplo, tiene una parte que es fosforescente, ¿no? Esto, bueno, que les digo que va evolucionando, pero al principio iba a hacerse con cartulinas fosforescentes como las que vemos acá, ¿no? Donde todo el mundo apunta como las cosas que en el mercado o para llamar la atención. Entonces, íbamos a utilizar las cartulinas fosforescentes, rosa y verde. Sí, es clarísimo ese cartel, ¿no? Y por otro lado, parte de la obra, de este conjunto de obras, está hecha con el papel craft, o papel sí, que proviene como de los sacos de cemento, ¿no? Entonces, también era otro de los papeles que pensaba incluir y que es muy bonito pensar en él porque justo se hace con todos los demás papeles, o sea, llegan los papeles a la fábrica de papel craft de todos lados y sale café porque es el conjunto de todos los papeles, le ponen como ya un colorante y pues va saliendo ahí con manchitas de todo tipo de origen, ¿no? En este caso, ya el libro finalmente se imprimió en España y el papel craft está elegantísimo. Y esto fue porque al final, con todas estas ocurrencias de los papeles y las cosas, no saben el libro que quedaba, era como gordísimo, ¿no? Porque también teníamos un límite de páginas, por ejemplo, al principio iba a ser como en pasta dura, que no era como
muy buena idea. Por ejemplo, Ramos Reverte nos sugirió que fuera más bien como pasta blanda. Y si tocan el libro, la tipografía de la portada tiene un relieve en grabado seco, que es del tipo de cosas que me parece que hacen singular como un libro que de repente, pues claro, que podría no tenerlo, pero que qué padre que lo tiene, ¿no? Entonces, el libro es una secuencia de papeles que estuvimos organizando con una especie de capítulos de los cuales les voy a hablar rápidamente a continuación. Cuando lleve 7 minutos, me voy a Bueno, entonces les voy a enseñar rápidamente el libro. El libro comienza con, claro, con un prefacio, es decir, con las caras de los personajes, que también de alguna forma pues me gustaba, ya lo explicará Linda, o sea, que en el ensayo, que es como súper interesante, o sea, que vemos, pues por ejemplo, yo decía, bueno, pues aquí, ¿qué hace Anubis, no? Y qué hace el chango y qué hace el burro, ¿no? Y que también me recordaban a unas historietas que me encantan de Damián, de las cuales no hablaremos en este momento, pero que eran como de animales que se comunicaban elegantísimamente, que salían en la revista Rino. Y bueno, llegamos como a la página y viene el pliego de papel craft, ¿no? Entonces, aquí, el material. Recibimos mucho material muy bien organizado de parte de Damián, que era como todas las fotos que tenían que ver con el proceso, para que nos diéramos cuenta cómo estaba hecho. Y justo lo que quisimos fue que el libro fuera como una bitácora de cómo se hacían justo todas estas obras. Entonces, es muy bonito porque las fotos están intercaladas, las fotos de celular o fotos que no estaban contempladas para publicarse y que se publican. También yo me había fijado que ninguna de las publicaciones de Damián sale su foto y bueno, pues aquí la puse empezando esto, ¿no? Casi no querías, pero sí se quedó, qué bueno, ¿no? Viendo como uno de los guantes de los trabajadores. Entonces, haciendo como relaciones con estas fotos que me parecen también como muy interesantes, cómo se iban armando los edificios, de dónde provienen como todas estas imágenes, que ahorita ellos les hablarán, y relaciones como estas, ¿no? De esta obra, que son unos estratos y después estas escaleras en medio de, ¿no? Y cómo se iban creando como estas obras en el estudio. Después, en un pliego de papel también muy bonito, que es un papel grisáceo con una tinta morada muy profunda, donde más bien colocamos como esta parte escultórica. Y no solo eso, sino los primeros bocetos que tenía pegados en la pared del estudio, donde se iban creando como estos personajes. Después llegamos al pliego de cuché brillante, ultra brillante. Entonces le pusimos un barniz súper brillante, donde se ven como ya algunas de las obras y los dibujos terminados, ¿no? Estas que son pedacitos de frescos, ¿no? También con esta obra de directores. Miren qué bonitos los bocetos, ¿no? Y que son como pues justo los cuadernos de trabajo, y me gusta mucho porque creo que dan como que comparten un poco de todo lo que estaba pensando el artista cuando estaba en eso. Miren, estas que bonitas. Miren el de arriba, la cabecita que hizo con papel aluminio, ¿no? Entonces, cómo va creando como todas estas maquetas y pues se va viendo. Ahí se ve, por ejemplo, el tamaño con el flexómetro, se llama, ¿no? Ahí que se va a conseguir esa regla. Bueno, ¿cómo? Bueno, flexómetro. Vernier. Muy bien, Vernier. O miren qué padre. Este está hecho con azúcares, con cubitos de azúcar, ¿no? Entonces, ahí vas viendo como todo eso, después cómo se la va imaginando en el espacio con las maquetas, y después llegamos como a la parte de la cartulina fluorescente, donde se ve como toda la cartonería hecha con estos costales, ¿no? Antes, digamos, los judas y todo esto duran más cuando les ponen estos cartones que cuando se hacen con periódico, como son las piñatas, ¿no? Entonces estos
son materiales como mucho más resistentes. Luego se combina con el rosa, así como todo el proceso. Y miren aquí, como que me encantaba también esta parte como de poemas visuales, en los que iba como jugando con las formas y con la tipografía de los propios sacos de cemento. Aquí se ve la proporción. Y bueno, después viene el ensayo increíble de Melinda. Bueno, que también podría hablar mucho del perro, creo que habla la autora, ¿no? Pero, bueno, viene como toda esta parte. También es muy bonito el libro, hay dos versiones, es decir, hay un libro en inglés y uno en español, o sea, no pusimos como la misma versión en el libro, y bueno, pues todas las referencias que me parecen increíbles, ¿no? Desde el radiador, Hatfield, bueno, en fin, todas. Y después otra parte donde vienen como los textiles, que son como todos estos tejidos que hizo Damián igual con los sacos que me encanta, ¿no? Porque justo estaba pensando como que igual mucho de esto es poesía concreta, pero tal cual, ¿no? Porque son las sacas de cemento. Bien, qué bonito. Entonces, en vez de poner como la obra, esta foto me parecía, ahorita está un poco como, ya saben, como un poco blanca, o sea, en el libro se ve increíble, pero que se ve como sobre el piso y una toma cenital. Y les digo, todas las referencias que había, o sea, de repente, pues claro, como estaba este gatito embalsamado, pues vas también viendo toda la cantidad de cosas que tiene el artista en la cabeza, todas las referencias, ¿no? Termina con los sacos en la construcción y después una parte con unas fotos hermosísimas, que ahorita les digo de quiénes son, de la ropa de los trabajadores, ¿no? Y por último, cómo se ven estos personajes ya puestos en la galería, ¿no? Aquí en la exposición están dos de ellos, ¿no? O sea, bueno, el chango y estará el chango, pero ahí están todas las fotos. Y bueno, detalles que también nos parecen increíbles, vean los botines norteños y detalles arquitectónicos. El cocodrilo es el de los botines. Y bueno, y terminando, o sea, estamos terminando el libro y entonces también nos manda por mensaje de WhatsApp estas nuevas piezas ¿no? O sea, basadas un poco en los vestidos de, no sé cómo se dice, pero de Lyuba Popova, que es pues también, o sea, compañera también de la gran Bárbara Stepanova, ¿no? que tuvieron una compañía juntos. Y pues bueno, esto fue como lo último que decidimos que apareciera en el libro como 2 horas antes de mandar los archivos a imprimir, ¿no? Como verán todavía en el estudio, y que también podemos ver como aquí las imágenes y las otras. ¿Cuánto llevo ya? ¿Listo? Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, en realidad esto es como lo que fue el diseño del libro, fue un trabajo muy alegre. La verdad es que nos reuníamos y pues, como que todo era que padre, sí. Y pues me encanta que esté aquí y que lo tengan. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Alejandro. Algo importante que destacar, si no han visitado la exposición, hay algunas piezas, por ejemplo la de Utopía Mexicana 1, 2 y 3, que son los uniformes, y que hay algunas referencias a exposiciones que anteriormente se presentaron aquí en el Museo del Palacio de Bellas Artes, específicamente una en el 2015 sobre vanguardias rusas, ¿no? Que es esta relación. Hay otros vínculos también directamente que aluden a este espacio, por ejemplo los murales, algunos títulos de estas obras, y bueno, para dar pie a la participación de Linda, algo que me gustaría comentar es que parte del objetivo, de alguna forma, de estas presentaciones es poder profundizar y analizar algunas piezas
como la que comentó Alejandro de Gorilla Building, que es un proyecto que forma parte de uno mayor, entonces que es justamente el que tenemos aquí al centro de la imagen, y una historia que ahorita platicaba con Linda respecto al proceso de montaje, también cuando en algún momento proponías que el gorila estuviera colgado, ¿no? Entonces de alguna forma aquí en el texto de Linda hay una alusión que a mí me hizo sentido respecto a las posibilidades a veces de imaginar un objeto pues en un espacio, en este caso específicamente pues con los Judas. Entonces sin demorarme más, Linda, te cedemos el micrófono, tienes la palabra. Gracias, Joshua. Gracias a todos ustedes por venir esta noche a oír de este libro fantástico, y también tengo agradecimientos primero a Damián por invitarme a participar en este libro tan especial. Este proyecto fue durante la pandemia y fue que me salvó realmente. Y también agradezco a Alejandra de la Paz por esta noche y por invitarme, y a Alejandro por este diseño increíble, y Ramón Reverte por el libro, y a Amelia Hinojoso por todo que dirigió el libro y esta presentación esta noche. Que voy a empezar leyendo un extracto del libro, para empezar breve, es la introducción a mi ensayo, y después tengo algunas preguntas para Damián. Es necesario exaltar el régimen industrialista de las grandes ciudades palpitantes, las blusas azules de los obreros explosivos, en esta hora emocionante y conmovida, toda esta belleza del siglo, escribió Manuel Maples Arce en diciembre de 1921. Estas afirmaciones las hizo en Actual número 1, el manifiesto con el que se inauguró el estudiantismo, un movimiento cultural de vanguardia, en el que artistas y escritores se unieron en una búsqueda de innovación artística y reforma social, materializada en un lugar ideal pero incompleto, llamado Estudiantópolis. Un siglo más tarde, en 2019, Damián Ortega creó su propia Estudiantópolis, una ciudad a pequeña escala, poblada por prendas de vestir de trabajadores incorpóreos y torres con cuerpos de rascacielos y cabezas de animales, y en las collages rugosos y estampados hechos a partir del reciclaje de bolsas de cemento de uso comercial, cuelgan como afiches desgastados en las paredes. El compromiso de Ortega con el estudiantismo antecede a su propia Estudiantópolis y revela numerosos y persistentes paralelismos en las prácticas y condiciones de creación artística en México, que influenciaron la construcción de ambas visiones urbanas. Además, las intersecciones históricas, visuales y conceptuales entre la Estudiantópolis de Ortega y su antecedente postrevolucionario, aunque concebidas con décadas de diferencia y desde perspectivas muy divergentes, generan un diálogo fecundo en torno a las condiciones de la modernidad mexicana. El encuentro con la Estudiantópolis de Ortega supone un viaje a través del pasado y el presente, una lucha con lo monumental y con lo efímero, una meditación sobre lo grandioso y lo humilde. En conjunto, las más que 50 obras que componen Estudiantópolis conjuran de forma simultánea lo extraordinario y lo mundano. Cada objeto en sí mismo tiene un carácter íntimo y muy personal, pero es también el reflejo profundo de un mundo vasto y complicado. En las altas torres se percibe a la vez una frialdad mecánica y una poderosa humanidad. Invocan los bulevares de asfalto de cualquier metrópolis del mundo y las calles estrechas y polvorientas de los pequeños poblados rurales. Las obras planas sobre papel recuerdan tanto los iconos pintados del arte moderno ruso como los detritos de la vida cotidiana. Las prendas hechas de papel materializan los cuerpos de los trabajadores al tiempo que señala su invisibilidad.
Por lo tanto, la Studentópolis de Ortega no solo evoca el rotundo potencial de la modernidad revolucionaria, ya señalada por Nobles Arce, también transmite la desalentadora desilusión de su fracaso. En otras palabras, condensa las paradojas de las realidades vividas. La capacidad de Ortega para transmitir experiencias y emociones tan contradictorias es fruto de su intenso compromiso con la historia de los objetos y de su profundo análisis de los materiales. Al dejar al descubierto sus procesos, también revela las capas que conforman su interés primordial por el vasto pasado de la creación de objetos, desde un antiguo monumento hasta un rascacielos postmoderno, desde un icono bizantino hasta la abstracción geométrica. El artista lleva al límite los materiales usados en su arte. El cartón se transforma en ladrillo, vidrio, acero o hormigón. El papel craft se convierte en sarga, cuero o paja. Para sugerir cualquier cosa, desde preciosas objetos de arte hasta productos industriales o artículos sencillos de uso cotidiano. A través del manejo de los materiales, Ortega los transforma y les permite convertirse en portadores de diversos pasados. Studentópolis participa así en varias historias culturales: la historia del arte, la arquitectura y el diseño por un lado, y las revoluciones, utopías y modernidades inacabadas por otro. La naturaleza multivalente de la Studentópolis de Ortega condensa el compromiso permanente del artista de integrar sus obras en la historia material. A fin de cuentas, los significados cambiantes y la falta de fijación hacen que la Studentópolis de Ortega del siglo XXI adquiera un significado muy distinto al de su epónimo del siglo XX. Al tiempo que evoca el optimismo subyacente a la Studentópolis original, la ciudad construida por Ortega expone sus entrañas. Y ahora, como jugando mi rol como académica, tengo unas preguntas para Damián que son un poco basadas en la historia y el presente. Bueno. El estudiantismo fue un movimiento postrevolucionario que visualizó un México utópico, en donde la modernización y la tecnología llevarían a cabo reformas sociales, o lo que hoy llamamos equidad económica y social. Primera, ¿podrías hablar un poco de tu interés en el estudiantismo cuando eras más joven, en los años 80? Y después contarnos por qué volviste a él en 2019 con estas obras. Gracias, Ana. Fíjate que fue muy bonita la historia, ¿no? Me gusta mucho contarla porque era un momento en que yo estaba en una crisis total de colegio escolar y yo no quería seguir estudiando. Entonces hablé con mi familia y como que estaban todos de acuerdo en la idea de poder estudiar buscando una forma alternativa de estudio. Entonces yo me metí a trabajar con un caricaturista que estaba en un momento también muy lúcido de su joven, iniciando como un personaje publicado en el periódico, el que se llama El Fisgón, y está por ahí un mundo de caricaturistas nuevos que estaban haciendo una nueva caricatura en México. Entonces, en su taller empezamos a ir a dibujar a distintos lugares, nos mandaban a dibujar a azoteas, a lugares para empezar a retratar. Entonces ahí conocí a Abraham Cruz Villegas y nos empapamos pues como de todo el mundo urbano que estaba sucediendo, y Abraham fue el que nos empezó a involucrar a todos los que estábamos ahí cercanos, que no éramos más que unos 3 o 4, pero nos empezó a enseñar poesía. Él tendría 17, 18 años, y empezó a mostrarnos y nos leía poesía. Él escribía también. Entonces fue como un momento donde no teníamos mucho
lugar donde sentamos a conversar, nos íbamos a tomar alguna cerveza que compramos, la llevamos en el morral y íbamos a un parque. Para cualquier estudiante siempre una fascinación, ¿no?, por la vanguardia. Y de ahí pasó el tiempo a que hice una pieza para una exposición donde utilizamos mucho cemento, mucho concreto, costales y costales que salían de cemento. Y yo me di cuenta que la pieza no podía empezar o solamente ser la pieza de cemento que estaba construida, sino que tenía que ver con los desechos que estaba generando, con todo lo que estaba produciendo como un excedente. Entonces pedí que guardáramos los costales, cuando acabamos la pieza, empezamos a recortarlos en el taller, a hacer figuras, empezamos a experimentar cosas y vino la idea de hacer estos judas, ¿no?, como utilizando el papel como papel maché, utilizándolo como uniformes, como textiles, como dibujos abstractos, en fin, tú los clasificaste mucho mejor que yo. Entonces, bueno, fue ahí como la idea de retomar un poquito ese espíritu, esa imaginación, ese ánimo de vanguardia o de cuestionamiento también sobre las convenciones que surgió otra vez la idea del estridentismo, ¿no? Y Estridentópolis, pues como tú lo decías en el texto, es la ciudad utópica que armaron los estridentistas, ¿no? También tú y Abraham hicieron un manifiesto, ¿no? Cuando estábamos haciendo caricatura, estábamos pues pensando muchas cosas, como la caricatura era un poco la idea de desechar la idea del arte, de que no queríamos hacer un arte como lo que se estaba haciendo en las escuelas o lo que estábamos viendo en espacios, galerías o museos, y le reconocíamos una virtud muy especial de la caricatura, como creo que yo personalmente entendía mucho más, o me identificaba más con la historia de la caricatura que con la historia de la pintura en México, ¿no? Y más con los caricaturistas, Naranjo, Elio Flores, Ahumada, toda la gente que estaba haciendo cartón, mucho más que con Pelgueres o Cuevas o todo lo que estaba sucediendo con la ruptura, que ya era una convencional, una institución, ya no era la ruptura fresca de los 60. Entonces nos enganchamos más por ese lado, yo creo. Creo que con el tiempo entendíamos más que era una forma de arte público, porque era una forma de que tenía una distribución y que estaba el arte en la calle, que estaba la caricatura, estaba en la calle, no estaba en un espacio sobreprotegido, ¿no? Entonces se hablaba mucho de arte político, sin embargo se presentaba, todavía sucede mucho que se presenta dentro de un contexto muy sobreprotegido, que es un museo con unas condiciones muy estériles. En cambio la caricatura pues está en la calle y tenía una vitalidad muy, muy fuerte como presencia, en cuanto a que cada día se abría el periódico y era una bomba, ¿no? ¿Qué es lo que se estaba cuestionando? Es curioso ahora con el cambio de tecnología o de formatos, pues el periódico ha desaparecido muchísimo, pero en ese momento era realmente radical la presencia de la caricatura, ¿no? Estaba la Jornada, que era un periódico nuevo, como fue Proceso o como fue el Excelsior, que eran realmente una presencia de cuestionamiento diario, ¿no? Okay. Voy a cambiar de esto antes porque tiene relación con lo que dijiste, porque yo creo que los estudiantistas usaron la caricatura para como una fuerza colectiva, para mostrarse como una fuerza colectiva. El movimiento unía poetas, escritores, músicos y artistas en una colectividad que tenía propósito común, aunque estilos y maneras de trabajar muy diferentes. Se reunieron en el Café de Nadie como un espacio alternativo de mostrar el arte,
leer la poesía, tocar música, por ejemplo. ¿Puedes hablar, y ya empezaste a hablar de eso, un poco de la importancia de la colectividad? Bueno, parte de la colectividad que me gusta mucho es lo que sucedió, creo que con el libro, que también muchas veces me ha pasado, o con algunas veces que hemos publicado algún libro, que es muy frustrante llegar y ver una imagen de una obra nada más y no ver todo lo que implicó hacerla, cómo llegamos ahí, cómo llegó y de dónde viene la idea, cuáles eran las referencias y todo ese mundo como complementario que enriquece la obra, ¿no? Entonces, fue ahí que entró Alejandro y cuando empezó a ver todo el proyecto y entonces incluimos todo este bagaje como que hace muy rica la lectura de las piezas, ¿no? Porque pues, no solo estás viendo el resultado, sino de dónde viene y a dónde va y dónde pasará en el futuro, como que estás viendo solo que el arte es un momento, pero que viene de mucho antes y termina mucho después o terminará. Y creo que Alejandro le dio toda esa frescura y toda esa injerencia. Alejandro es una especie de editor, diseñador-editor, ¿no? Entonces él va componiendo y va dando una narrativa también al libro. Y hay el trastito también donde había un texto que yo no esperaba que fuera tan exhaustivo y fue así como verdaderamente rico en buscar tantas referencias y ser tan minucioso, ¿no? De verdad que se los recomiendo muchísimo. Y cómo traer la historia de este arte, que tampoco fue tan reconocido, ni tan conocido, ni tan abundante tampoco, y cómo traerlo hasta el presente, ¿no? Fue un placer como hacer esta cosa en colectivo. También en mi taller es donde hay muchos, han entrado y salido gente como muy interesante, estudiantes de arte que aportan muchísimo, ¿no? Ahorita que señalabas los zapatos, por ejemplo, fue una idea que yo los dibujé, por ahí están en los bocetos, hay unas botitas así como de vaquero, ¿no? Y las interpretó y las hizo increíblemente Romeo, que estuvo unos 3, 4 años en el taller y ahora hace su propia obra y con mucho éxito y mucho sentido así escultórico. Entonces fue muy divertido estar haciendo la piel de cocodrilo, ¿no? Dentro de todos los acabados y por ahí también como que era importante en el libro incluirlos también, toda la relación que hay con cada uno. Ya se me olvidó cuál era la pregunta. Colectividad, porque históricamente también las colectividades son importantes para ti, hablando de Taller de Viernes, Temístocles 44, y con la gente que trabajas con tus obras, como que hacen las bordadoras. Bueno, con las bordadoras, sí, es una como gusto, porque sí es un momento donde hay un diálogo, donde se recibe mucho y se hace un equipo, un equipo de gente que está aportando muchas cosas, ¿no? Como que es muy rico. Por ahí me preguntabas una cosa de la música, o de dónde salió. Pues es que los estudiantistas en el Café de Madrid tienen este espacio alternativa para presentar su obra. Y también tú tienes historia también con espacios alternativos. Sí, hay algo que me gusta mucho, además que fue como una coincidencia muy divertida de todos estos días para montar la exposición, llegar y pasar todos los días en metro por las estaciones del centro, que siempre es algo que para mí me evoca muchísimas cosas de niño, de venir al centro con mi abuela, o de venir o pasar por el Metro Galderas, o pasar por cosas, y que tiene mucho que ver con lo que ese mundo urbano que había, y cómo en los 80s creo que se hizo un espacio donde había mucha relación entre movimientos o gente que estaba trabajando. Yo me acuerdo de que realmente había había una huelga, había un movimiento por ahí que nos juntábamos para hacer carteles, nos juntábamos para ir a un concierto, o había una banda con la que de pronto podíamos ir rolar y íbamos a
donde tocaban. Había una cosa muy, muy efervescente que no, pues por la edad yo creo perdimos un poco, pero era muy, muy emocionante. Creo que además pasó algo ahí como en esa época que empezó a haber como música alternativa, empezar a experimentar una identidad también en las letras, en los ritmos, y que ahí empezó a haber música como de rock en español, rock en mexicano, que fue bastante estimulante, también fue muy divertido. Y pues creo que es eso, una parte donde se hace ya una relación muy orgánica, muy natural de diálogo entre disciplinas, y que lo da mucho la fiesta, la noche o las manifestaciones. Por acá está Leonel, que es un diseñador amigo de Alejandro, con el que nos reunimos algunas veces a hacer carteles para el CEU, ¿no? Y en el CEU pues estaba la maldita que tocaba y se iba paseando por los, con un corto tocando. Era un momento muy efervescente en la ciudad. Parte de tu educación alternativa, ¿no? Pues sí, en la escuela era muy propicio, muy común que se juntara todo el mundo a hacer equipo. O sea, era parte de la dinámica diaria, ¿no? Entonces, pues es eso, es como entenderse uno también dentro de una colectividad, dentro de una sociedad, un grupo, ¿no? Ok, otra pregunta. Para mí, una de las cosas que más me fascina de tu Estudiantópolis es cómo tomaste la misma material, bolsas de cemento comerciales, y creaste 4 tipos de obras bastante diferentes: los juguetes animales edificios, la ropa, los tejidos y los iconos abstractos. ¿Puedes decirnos un poco de tus procesos, tanto histórico como artístico, en hacer Estudiantópolis? Yo creo que hay una cosa que lo he platicado mucho con Abraham, de decirle que hemos hablado de que muchas veces la lógica es como ver lo que quisiéramos, hacer lo que quisiéramos ver, ¿no? O sea, es como muchas veces llegar a un museo y pensar qué me gustaría ver, qué me gustaría que pasara aquí. Y creo que de las primeras cosas que yo me acuerdo como la experiencia escultórica, pues fue llegar a casa de Diego Rivera, de Acalo y no sé qué, y más que eso me sorprendieron los Judas, ¿no? Los Judas que estaban en la entrada, y era así como este es arte, ¿no? ¿Sabes? Como finalmente ya había algo entre la expresividad, entre el material, entre el volumen, la presencia de uno tan pequeño, de niño, viendo aquellas cosas tan grandes. Ahí creo que de verdad creo que es de los recuerdos más alegres de encontrarme con el arte, ¿no? Entonces, pues fue como muy lindo regresar. Por ahí hay una foto que tenía Alejandro, que es como, no es azúcar, creo que es curioso porque son cubitos como de unicel, pero es muy bonito que está marcado con códigos, todo, con números, para poder ampliarlo y luego hacer la escala grande. Entonces, sí, por ahí hay el chiste es también que sea un proceso muy alegre, muy divertido, de mucho juego, ¿no? Esa es la dinámica, esa es un poco la fórmula. Están los Judas, están los textiles, que también es como había una reflexión que me gustó muchísimo, que decía que la primera construcción, la primera arquitectura que existió fue una rueda de piedras alrededor del fuego, ¿no? Fue la primera presencia de la construcción, de la colectividad, de la protección, de acercarse al fuego de una manera equitativa, equivalente, y de utilizar la piedra, ¿no? Entonces me pareció muy interesante. Y otra es la poesía oitísica, que fue el momento en que se levanta una carpa y te tapas, ¿no? Es como la primera arquitectura hecha desde adentro, ¿no? Como la arquitectura, como una casa de campaña, o como tomar un periódico y te tapas, ¿no? Que es como un primer principio de ropa o de vestirse, y que es también una arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí
fue saliendo muchas cosas. Lo de Oiticica, pues sí, siempre ha sido como una referencia ahí, como los penetrables, la parte geométrica de su trabajo. Y bueno, los textiles también son otro de las tramas. Creo que a la hora de empezar a investigar el material, investigar por dónde estaban sucediendo las cosas, me pareció que eran una especie de sarcófagos también, como una especie de referencia mucho a los sarcófagos egipcios, y de ahí a la momia, ¿no? a los estos atados o los tejidos para embalsamar a los reyes o a los faraones, y como ese mismo color tenía algo similar, ¿no? Entonces empezamos a hacer replicar un poco estas figuras, y por ahí también está en el libro, por aquí no sé si se alcancen a ver, pero son como réplicas de los tejidos que tenían para los... por ahí hay una de un gato que es muy bonita, y copiábamos también esa forma de... Y hay el gatito por ahí que es muy impresionante, ¿no? Entonces, bueno, fue como justamente, creo que es uno de los momentos más interesantes, cuando una obra abre todo un universo, toda una investigación, y que esa investigación, en la medida que vas surfeando y paseando, conociendo todo el lenguaje, las posibilidades que va teniendo, es cuando es el momento más pleno, ¿no? para un artista. Ya para acabar. Me gusta mucho una entrevista que le hacen a Miles Davis, que se enoja mucho con Herbie Hancock, el pianista, y dice: ¿qué haces? Estoy oyendo que estás totalmente distraído, haciendo cosas muy simpáticas para todo el mundo. Y dice: tú lo que tienes que hacer es concentrarte en tu propia investigación. Investiga, ese es tu trabajo, ¿no? Entonces, esto creo que me parece muy sabio, es justamente para cualquier proyecto el clavado a entrar en un mundo nuevo, ¿no? ¿Por qué elegiste las bolsas? ¿Las bolsas? Sí. Justo porque tienen una forma como opuesta a la rigidez, a la conservación, a lo estable del cemento, que el cemento es la finalidad, lo rígido, lo permanente, lo heroico, lo histórico. Y del otro lado está el contenedor, que acá es de la piel, es el saco humano, que además pues se lo cargan acá, es una forma que se amolda al cuerpo, es mucho más dócil, es mucho más receptivo, es templado, es cálido, se moja, se dobla, es mucho más una piel, es un cuerpo humano. Lo otro pues es un deber ser, ¿no? Entonces ahí estaba, justo fue como descubrir un material que estaba abandonado como una basura, y creo que todo este experimento fue lo opuesto, ¿no? Recuperarlo. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Para después. ¿Seguro? Ok, pues creo que esta pregunta es muy importante también. ¿Por qué tienes Los libros y revistas que hicieron los estudiantistas fueron quizás su mayor contribución a la cultura revolucionaria. Para ellos, los libros representarán su colectividad, su participación en una red internacional de vanguardia y también su posición oposicional. Hace casi 20 años, tú empezaste Alias Editorial, que es central a la exposición que tienes aquí en el Palacio. ¿Puedes decirnos un poco de la historia de la editorial y también cómo ves la producción de libros y de conocimiento como parte central de tu práctica artística? Fue un proyecto que inició totalmente como una consecuencia así de algo muy real, muy necesario, porque era originalmente fue por traducir un libro que quería leer, que yo no sabía inglés, no hablo todavía pésimo, y entonces le empecé a pedir a mis amigos que si me ayudaran a traducir una parte, y pobres pues me fueron ayudando a traducir un poco, y después de alrededor de un año ya tenía
casi todo el cuerpo del libro, y era una traducción muy fuera de serie, porque era llena de bromas, de comentarios aparte, pues algo muy cómplice, que traía a Marcel Duchamp a un lenguaje muy coloquial, muy mexicano. Era realmente una descontextualización y reemplazarlo en un lugar, era un ready-made de él mismo, ¿no? Entonces, acaba siendo como una reinventarlo, o reinventar mucho y traerlo a un territorio diferente, traerlo a un territorio de habla hispana. Y fue la decisión de hacer el primer libro, y me di cuenta que era un universo, una cosa que tenía, que iba a ser muy importante seguir el camino que mandara, ¿no? Hacia dónde me iba a arrojar todo esto. Y entonces hubo un segundo libro que salió, que era Para los pájaros de John Cage, que también era el libro que más me regaló un amigo justo en esa época de que empezábamos, y me dijo: te lo regalo con la condición de que cuando lo acabes se lo regales a alguien. Y entonces, en vez de regalarlo, lo que hice fue hacer una edición y empezar a regalarlo, a prestarlo, a distribuirlo, y creo que con esos dos ya se hizo el cuerpo o la concepción más clara de hacer la editorial. Mucho por lo que yo quería leer, por lo que yo quería, que no tenía, que no se vendía, que no está en el mercado, porque pues también se hizo un círculo vicioso de que no había este tipo de literatura o este tipo de libros porque no era comercial, y como no era comercial no se traducía, entonces se hacía un vacío de contenido, ¿no? De información, y que a fin de cuentas pues quien lo podía tener era gente que podía viajar, que podía traer un libro, y no era todo el mundo, no podía ser mucho más abierto. Entonces creo que sí fue un ejercicio como de reapropiación de la información o redistribución de la información, y de ahí pues se fueron dando miles de acontecimientos muy lindos, gente que finísima, extraordinaria, como Lawrence Wiener, que hizo la portada y nos prestó todos sus poemas para poderlos traducir. Se hizo un equipo de muchos traductores para que cada uno pudiera interpretarlo. En fin, han sido ya 20 y tantos libros de una colección, Alias, y cada uno tiene una historia así como memorable, ¿no? Ya otro día podríamos contarla más a detalle. Y de ahí surgió la otra colección, que era como muchos artistas que no fueran tan reconocidos, que no fueran tan conocidos, que estuvieran descontinuados sus títulos, y que como miles, o sea, lo difícil es que hay tanto que es difícil a veces elegir, pero la idea era como hacer una recopilación de cientos de artistas, o de los artistas que me interesaran, que no hubieran tenido tanta divulgación, ¿no? Como una especie de artistas un poco fuera del canon. Como los estridentistas, ¿no? Los estridentistas. Entonces conocí yo en alguna conferencia a Germán Starzulide, el original, me lo firmó él, lo tengo ahí dedicado, ya muy viejito, entonces tiene una letra así como muy quebrada, pero pues es muy lindo. Y entonces contacté él ya había muerto, pero contacté al nieto, perdón, y me dio los derechos, nos dejó editarlo, y también nos sacamos y el de El café de nadie, la señorita, etc., ¿no? Y fue un tríptico, entonces como que se ha ido complementando con los otros, y también con los de Covarrubias, y como que estamos construyendo una relectura del arte mexicano. Un rescate editorial. Sí, muy subjetivo, muy excéntrico, con las cosas que me interesan, porque pues no hay un criterio demasiado obligado, ¿no? Es más un placer por lo que nos da interesante. Muchísimas gracias, Linda, muchísimas gracias también. Bueno, y mencionarles que todos los libros que se han publicado de Alias, y también, bueno, de Antítesis, que es la colección específica de escritores mexicanos, pues está aquí en el carrito chicharronero, y que lo pueden consultar. Ahí están los horarios en los cuales se puede acceder, porque muchos de ellos, si no me equivoco, ahora
no son tan accesibles, ¿no? Porque están agotados. Entonces es una oportunidad para poder revisarlos, que por ejemplo en el caso de este que comentaba también, el movimiento estudiantista, pues es interesante porque son ediciones de alguna forma facsimilares, entonces que algunos de ellos incluyen estudios que profundizan sobre el movimiento, o el de Aquiles Vela, La Señorita, etcétera, donde también, como en Estudiantópolis, también la materialidad, los papeles que se utilizan, creo que es una condición importante dentro del ámbito editorial, y bueno, también el que comentó de Manuel Maples Arce, andamios interiores, más radiográficos. ¿Hay alguna pregunta del público? Es la oportunidad como de poder hacerlo. Si ¿tenemos alguna otra pregunta? Para de una vez como organizarlo. Y ahí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mónica Sofista. Y bueno, yo tengo una pregunta a lo mejor muy técnica, no sé, pero con Estridentópolis, no sé si los personajes que aparecen, estos como esta especie de, pues, de cyborgs, ¿no? De animales con los edificios, representa como una sola polis, o sea, estás tratando de profundizar como en este concepto de ciudad, o son si acaso varios y por eso cada uno está asociado con un tipo de arquitectura diferente, porque pues noté que cada uno pues tiene diferentes, pues viven, si fuera un edificio normal vivirían incluso diferentes personas o tendrían diferentes usos cada edificio, y quería saber si eso estaba relacionado con la figura con la que decidiste pues crear este híbrido, ¿no? Fíjate que el principio es bastante pedestre, simplemente trabajar con los edificios los rascacielos más altos del mundo, y ponerles a todos una cabeza de animal, ¿no? Animales de mucha fuerza, y como hacer esta competencia siempre de ver quién es el más grande, quién es el más fuerte, donde hay despliegues así como de la ley de la selva, y hacer esta caricatura de un edificio, ¿no? Donde está animalizado el edificio, y por eso uno es de la India, otro es chino, otro es de Nueva York, otro es de Canadá, etc. Sí. ¿Alguien más? Y voy a aprovechar para comentar respecto al libro de Estudiantópolis, entre otros materiales también bibliográficos, es que pueden acceder, como lo pudieron ver, a bocetos, digamos, el proceso, ¿no? Que en la exposición que se encuentra actualmente de Pico y Elote, pues son obras acabadas en su mayoría. Entonces, a través de estos materiales bibliográficos, creo que es como una buena oportunidad para como adentrarse muchísimo a esto que a veces en las salas, como comentaba Damián, en espacios a veces ya tan controlados o sí, como ya un producto final, pues no se ve ese proceso que es tan complejo, ¿no? Que muchas veces hay. Sí, solo un paréntesis. Hola, buenas tardes, mi nombre es André. Yo quisiera preguntarte, Damián, si existe alguna relación o influencia de la ciudad de Jalapa en tu obra. Por ahí vi una fotografía que me pareció que era Jalapa, no lo sé, pero quisiera saber eso, sobre todo porque pues los estudiantistas originales desarrollaron su proyecto utópico en Jalapa, Veracruz. No, desgraciadamente no. Es una pena porque sí hubiera sido interesante, pero no lo hice. Sí. No sé si tienen algún comentario final, y si no, pues agradecerles por haber asistido a esta presentación del libro, y bueno, vamos a tener un pequeño cóctel en la terraza. Muchas gracias. Gobierno de México.